Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, el tema del día obviamente es la presentación de Cristina Kirchner en tribunales, en el juzgado de Julián Ercolini, para responder por una acusación respecto de por qué fue tan privilegiado en la asignación de obra pública en Santa Cruz Lázaro Báez, presunto testaferro de la familia Kirchner. Es una causa nueva, es una causa que se inició este año a instancias de Javier Iguacel, que es el director general de Vialidad Nacional, que cuando encontró en Vialidad este contubernio entre la empresa de Báez y el gobierno nacional, fue a la justicia y denunció delante del juez Ercolini. Quiere decir que es una de las causas donde se cruzan estas dos personas, Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Otra tiene que ver con la causa por lavado que sigue el juez Casanelo, y hay otra más en el juzgado de Ercolini, iniciada en el año 2008, que casi no tuvo movimiento, también por una asociación ilícita de la cual forma parte o formaría parte Cristina Kirchner y entre otras muchas personas, Lázaro Báez. ¿Por qué es importante mirar esta causa, esta presentación? No solamente porque la política argentina se ha convertido en gran medida en una gran crónica policial, sino porque a través de estas presentaciones, de los argumentos que se usan para hacerlas, del juego de poder que hay detrás de este ritual judicial, podemos descubrir muchas características, muchos rasgos de la vida pública de hoy, que no tienen que ver solamente con el gobierno de Cristina Kirchner, tiene que ver también con la escena actual y con la forma en que los actores de la política, los distintos líderes, los distintos grupos, se interpretan la escena y se interpretan unos a otros. Eso es lo que vamos a tratar de mirar ahora. Cristina Kirchner dedicó su presentación, digamos, a dos capítulos. Primero, de qué se trata esto que está pasando, qué es, y en segundo lugar, por qué pasa. ¿Qué es? Para ella es una persecución política, es parte de una gran conspiración que está seguramente comandada por el gobierno de Macri y por aquellos que ella asocia al gobierno de Macri que fueron sus rivales o aquellas personas, grupos, empresas, entidades, partidos a los que ella señaló como enemigos durante su mandato. La idea de que es una persecución política es casi una idea inevitable, porque para el pensamiento de Cristina Kirchner todo es política. Es más, uno de los rasgos principales que tuvo su administración es que le costó muchísimo discernir entre aquello que era política pura, lucha por el poder, de aquello otro que está vinculado a la política, pero que tiene que ver con cuestiones técnicas. Ustedes recuerden que para Cristina Kirchner no había dólares porque era parte de una conspiración política ese fenómeno, no había gas porque había un complot y había que estatizar las empresas porque si había empresarios privados iban a participar de una conspiración destituyente que se gestionaba a través de la falta de oferta de hidrocarburos, en este caso el gas. No había en su momento suficiente ganado, no por consecuencia de una política oficial, sino porque había también ahí una conspiración, digamos. En el centro del pensamiento del kirchnerismo y en general del populismo, lo vemos ahora en Venezuela, lo vimos en Brasil, en el centro lo vemos en Ecuador, donde Correa sostiene esta teoría. No hay problemas penales, no hay delitos, no hay corrupción, lo que hay es nada más que un juego político que se sirve de todo eso como coartada en el juego de poder. ¿Cuál es la prueba de que aquí hay una conspiración política para la expresidenta? Ella dice, tanta conspiración hay, tanta persecución hay, que miren quién es uno de los dos fiscales que me está acusando y que llamó a esta indagatoria o que propuso esta indagatoria. Ignacio Maíquez. Es el hermano, dice Cristina Kirchner, de Juan Bautista Maíquez, que es el representante del Poder Ejecutivo, es decir, de Macri, y en alguna medida de Angelici, en el Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, el que me está persiguiendo es el hermano del representante del poder político en ese órgano que regula la justicia.
Claro, lo que no dice es que este mismo Ignacio Maíquez, el fiscal al que ella recusa, llegó a la fiscalía gracias a un procedimiento enteramente arbitrario que ha sido denunciado por el Colegio de Abogados en la Justicia y en el día de hoy delante del Senado, a través del cual Alejandra Gils Carbó nombraba fiscales en lugares donde no había fiscalías, en el caso de Maíquez en Victoria, Entre Ríos, y claro, una vez que no había fiscalía decía, bueno, dado que nombramos a un fiscal en una fiscalía fantasma, mandémoslo a un lugar donde sí hay fiscalías, y elegía las causas predilectas a las que debían abocarse estos fiscales ligados al poder. Maíquez es un hombre de una familia de Mercedes, ligada, muy estrechamente ligada a Guado de Pedro, a Julián Álvarez, que fueron los dos que manejaron la justicia durante el periodo en que reinó la Cámpora, y gracias a eso llegó a la fiscalía en la cual hoy enfrentó a Cristina Kirchner. Digamos, el problema de Maíquez es que hoy no cumplió con aquello para lo cual había sido designado, que es no imputarla y no llamarla a indagatoria. Falló Maíquez, falló Gils Carbó, que como ustedes saben está en la picota. Probablemente haya una gran reestructuración con el tiempo del Ministerio Público y ahora nos enteramos también de la Defensoría Pública, no solamente de la jefatura de los fiscales. Anote esto, también de la conducción de los defensores oficiales. Una nota al pie de página. Sandra Arroyo Salgado, la ex mujer de Nisman, le ofreció al ministro de Justicia su codiciado juzgado federal en San Isidro a cambio de que la nombren jefa de los defensores, un cargo extraordinario porque nadie lo mira y está equiparado a un juez de la Corte. Sigamos con Cristina. El segundo argumento de Cristina Kirchner es no soy socia de Lázaro Báez. Es un argumento bastante flojo porque en general los mejores testaferros no son socios de las personas cuya fortuna tienen que encubrir. Es bastante tonto poner como testaferro a un socio. Más allá de eso, tenían negocios en común que fueron probados. Y además hay un detalle, más allá de que fuera o no el socio, le asignaban obra pública con sobreprecios, le pagaban la obra pública que no le pagaban al resto, le pagaron el 100% de obras que estuvieron solo completadas en un 30%, repito, 100% de obras que solo se completaron en 30%. Y además hay un detalle. Durante todo el kirchnerismo, nunca tuve la oportunidad de advertir semejante grado de conmoción, de inquietud, en quienes vivían en el corazón del poder, como 15 días después de la muerte de Néstor Kirchner, cuando el periodista Pablo Ibáñez publicó en Ámbito Financiero, ahora trabaja en Clarín, una nota contando que iba a haber una reunión entre Cristina Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López. Sonaron todas las alarmas. ¿Por qué? Porque esa reunión la había gestionado Cristina Kirchner sin intermediarios. Y era la reunión donde ella pensaba repasar el estado patrimonial en que quedaba su familia, muerto su esposo que manejaba todo con bastante concentración de poder e información, frente a los dos empresarios que, da la casualidad, todos los indicios de negocios de esa era indican que han sido los testaferros de la familia. Se alarmó Cristina Kirchner cuando vio la nota publicada en un diario. ¿Por qué? Porque dice, alguien contó, no fui yo, es alguno de estos dos que tal vez me quiera traicionar. Otro argumento de la expresidenta, además de que no fue socia ni es socia de Báez, que es un argumento, como decimos, intrascendente, tangencial, es yo no fui la responsable de las cosas que se firmaron. Este es un argumento muy interesante, técnicamente, debe haber sido un buen consejo de sus abogados. El presupuesto lo administra el jefe de gabinete, entregó a sus jefes de gabinete. No es la conducta de un jefe setentista entregar a su orga, como se decía en aquellos tiempos. Ella los entrega también a todos aquellos que firmaron documentos ligados a estas obras, entre ellos a José López, el que revoleó los 10 millones de dólares en el convento de General Rodríguez. Y además propone que se investigue a todos los que tuvieron que ver con estas obras. Es una estrategia también política.
Es una respuesta política a la persecución política, porque lo que está diciendo es, ya que quieren investigar, no solamente investiguen a todos los empresarios, da la casualidad de que solo Báez y Cristóbal López pagaban alquileres como retorno, sino también a los gobernadores, a los intendentes, a todos aquellos que se beneficiaron o que autorizaron obras bajo este régimen, en la expectativa de que semejante juicio en masa es inviable políticamente. Es una estrategia que ya se sigue en el caso Sueños Compartidos, aquel programa fraudulento administrado por Eve Bonafini y Sergio Joclender. El juez Martínez de Giorgi ya llamó a indagatoria al exgobernador Clos, a Capitanich, a Zamora, el exgobernador de Santiago del Estero, Gerardo, al exintendente Darío Justosi, al intendente Alejandro Granados, también al intendente Julio Zamora de Tigre y eventualmente al propio Massa, que fue señalada la gestión de Tigre como una de las que cometió irregularidades en la asignación de estas obras de casas asignadas a los pobres a través de las cuales se robaba dinero. Fue señalado todo esto por la Auditoría General de la Nación. Quiere decir que la idea de la persecución política se responde con una idea de llenemos la causa de elefantes para esconder un elefante, que sería Báez y los Kirchner. Ahora, claro, no es una mala idea la idea de que hay una persecución de carácter político y Cristina Kirchner debe estar muy convencida de que es posible que eso suceda. Entre otras cosas, ella dice, no hemos sido una asociación ilícita, una figura típicamente política. No lo dice porque la estén acusando de asociación ilícita, lo dice porque sabe que la pueden acusar de asociación ilícita para desbaratar este argumento de no fui yo, fueron mis subordinados. Ahí está la estrategia detrás del principal asesor que tiene hoy la expresidenta, Raúl Zaffaroni. Pero digo, ¿por qué es verosímil para ella que haya una persecución política? Porque está operando con el mismo fuero federal con el que ella perseguía políticamente. Si hay causas que se iniciaron en el 2008 y todavía no se movieron hasta que se fue del poder el gobierno anterior, es porque hay además un fuero federal que le proveyó impunidad. Quiere decir que es un sistema judicial donde es verosímil no solamente la protección política, sino también la persecución política. La misma Cristina Kirchner y su esposo generaron a través de este sistema judicial persecuciones políticas para adversarios acusados de asociación ilícita. Todavía no hay demasiadas señales durante el gobierno de Macri, en lo que va del gobierno de Macri, en el discurso de Macri, en las propuestas de Macri de un saneamiento de este sistema, que es susceptible de ser visto de esta manera. De hecho, uno de los jueces más cuestionados del gobierno ligados al gobierno anterior, Daniel Rafeca, juez federal, el que no quiso investigar la denuncia de Nisman y dijo que no merecía ni ser siquiera analizada, es jurado ahora suplente en el concurso que tiene que cubrir la vacante que dejó otro juez famoso, Ollarvide. Es decir que habrá que ver qué contestan los que se presenten en ese concurso cuando le pregunten ¿y usted qué cree que hay que hacer con la denuncia de Nisman? Y probablemente los candidatos digan no hay que mirarla, si no, no los van a aprobar. ¿Por qué pasa todo esto? Esta es la segunda cuestión que se plantea hoy la expresidenta. Me persiguen políticamente, ¿por qué? Me persiguen políticamente porque he sido una heroína de la distribución del ingreso. Ella acá no le está hablando a la clase media, no le está hablando a los que no la votan, le está hablando a esa gran masa de pobres, de desamparados, que en las zonas más marginales del país siguen confiando en ella o añoran su gobierno. A esa gente les dice, ¿sabe por qué a mí me persiguen? Porque fui buena con ustedes. Es un excelente argumento visto desde el punto de vista del público al que se dirige. Ahora, es un argumento también sincero. ¿Por qué? Porque tanto para la expresidenta como para todo el núcleo que la rodea, es inconcebible que haya llegado un gobierno que ellos consideran de derecha y ese gobierno haya llegado por el voto de la gente.
Eso no está en ninguno de los manuales que hemos leído, piensan. Y además es inconcebible que ese gobierno, presidido por un empresario, no esté haciendo un ajuste brutal. Por lo tanto, es inconcebible que ese gobierno se sostenga. Detrás de la estrategia discursiva de la expresidenta lo que hay es una apuesta a que esto no se sostiene. Y esta es su principal disidencia con el resto del peronismo, con los gobernadores y con los sindicatos que han llegado a un acuerdo más o menos ajustable con Macri y con su gestión. Hay que mirar todo de nuevo, porque probablemente este argumento de Cristina Kirchner esté muy equivocado. Probablemente haya que mirar de nuevo a la escena porque estamos ante algunas novedades. Cambiemos, pero sobre todo el PRO es un producto de la gran crisis del año 2001, que es una crisis en la cual se registró un boom de pobreza. Estamos ante la rareza de un gobierno no peronista que aspira a representar a los pobres. Hoy estuvo el Gabinete Social en una de las zonas más marginadas del país, más hundidas del país, en el conurbano del Gran Rosario. Casi es peor que el conurbano bonaerense. Ha habido 1.400.000 asignaciones por hijo más en este año. Va a haber 1 millón más en un acuerdo que acaba de hacer el gobierno con Cáritas, con los trabajadores de la economía popular ligados al Papa, con barrios de pie. Es una cuadratura rara. Es una combinación inesperada de un gobierno que aspira a una nueva transversalidad. Así como Néstor Kirchner aspiró a una transversalidad con el frepaso que le permitiera cruzar del peronismo a los sectores medios, Macri y todo su equipo, que no proviene de la UCD, es un equipo más bien de raíces peronistas, si uno mira la historia de cada uno, de Vidal, de Rodríguez Larreta, de Triaca, del propio Mario Quintana, de Lopetegui, intenta el cruce contrario, ir desde la clase media que lo votó hacia el voto de Cristina. Ahí está el conflicto. Empezamos con Odisea.